Hola amigos, probablemente ya muchos estén al tanto de esta frase épica que dijo Stephen Lett hace algunos días atrás en la última asamblea de los testigos de Jehová, Busquen la paz. Bueno, para quien aún no la ha escuchado, aquí está. Y es que no nacemos siendo amigos de Dios, porque somos descendientes imperfectos de Adán. De hecho, hasta podemos decir que nacemos siendo enemigos de Dios. A veces alguien ve un bebé y dice, míralo, si es un angelito. Pero sería más exacto decir, mira, es un pequeño enemigo de Dios. Bueno, antes de cualquier análisis, escuchemos el contexto de la frase, para ver si de este modo esto pudiera tener algún tipo de sustento o razón. Esperamos que muchas personas acepten la invitación para escuchar el interesante discurso público titulado ¿Cómo puede hacerse amigo de Dios? Y es que no nacemos siendo amigos de Dios, porque somos descendientes imperfectos de Adán. De hecho, hasta podemos decir que nacemos siendo enemigos de Dios. A veces alguien ve un bebé y dice, míralo, si es un angelito. Pero sería más exacto decir, mira, es un pequeño enemigo de Dios. Claro que queremos a ese bebé y además tiene esperanza, porque nuestro amoroso Creador ha hecho posible que todo el mundo pueda reconciliarse con Él. Podemos ser buenos amigos de Dios, y esa amistad íntima con Jehová será nuestra posesión más valiosa. A ver, todo se basa en la invitación a escuchar el discurso de ellos mismos en esta asamblea titulado ¿Cómo puede hacerse amigo de Dios? Es aquí cuando señala que todos, al ser descendientes de Adán, automáticamente pasamos a ser enemigos de Dios. Todos, sí, todos, hasta ese pequeño y tierno bebé, al que no sería prudente decirle, míralo, si es un angelito. Míralo, si es un angelito. Sino que exactamente tendríamos que decirle, mira, es un pequeño enemigo de Dios. Mira, es un pequeño enemigo de Dios. Ojo que no lo está diciendo como broma o de forma sarcástica, sino que lo está diciendo como parte seria de su discurso. A ver, yo no soy padre, no he tenido la dicha de serlo todavía, pero al escuchar esto siento una mezcla entre risa, vergüenza y rabia. Con cuánta mayor razón me imagino quiénes son padres. Es que, a ver, simplemente me cuesta digerirlo. Y bueno, para suavizar todo esto, finalmente dice que a ese bebé o a ese pequeño enemigo de Dios igual se le quiere y que tiene esperanzas de reconciliarse con Dios. Pero bueno, ¿de qué manera esto pudiera ser posible? Sí, aceptando a la propia organización y uniéndose a sus filas. Entonces, a pesar de escuchar el contexto y razonarlo, simplemente, no sé, es tremendamente ridículo. E hipócrita también, porque estoy seguro que Led no anda diciéndoles a los bebés o a los niños pequeños con quienes se saca fotos, por ejemplo, en las asambleas, que ellos son enemigos de Dios. Entonces, es realmente una frase totalmente absurda. Ahora, si nos ponemos más radicales, ¿en qué parte de la Biblia dice que los bebés son enemigos de Dios? Señor Led, ¿en qué parte de la Biblia lo dice? Es que necesito leerlo. No creo que Led se esté refiriendo a ese Dios iracundo del Antiguo Testamento que ordenaba a su pueblo a masacrar a filo de espada desde bebés a ancianos, porque claro, ese tema no es recurrente bajo la órbita de la organización. A ver, pero si nos ponemos más técnicos en cuanto a este tema, podemos deducir que la Biblia, al menos en su Antiguo Testamento, dice que los niños no llevan el pecado de sus padres. Por lo tanto, los recién nacidos no tendrían que nacer pecadores. Pero el catolicismo interpretó por otro lado que cuando David dijo, «He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre», se refería a que sí había nacido con pecado. A ver, para entender este pasaje tenemos que tener en cuenta que el tema del Salmo 51, en donde esto se dice, habla del pecado de David, no del pecado original. Pero posteriormente llegó Pablo a decir en el Nuevo Testamento, en Romanos, que el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿enseña este versículo de Romanos que llevamos el pecado de Adán? No.
A ver, debemos tener bastante claro que en esta parte de la Biblia no se habla del pecado como algo heredado, sino como algo cometido. Este versículo dice que la muerte, que claro, vendría siendo la consecuencia del pecado, según este texto, se desarrolló en todos los hombres. A ver, no porque únicamente Adán pecó, sino por cuanto todos pecaron. Desde luego, este todos no puede hacer referencia solamente a Adán. A ver, nada en la Biblia enseña, indica o implica que los niños nacen con pecado. Pablo dijo que donde no hay ley, no hay pecado. Y Juan, el apóstol Juan, dijo que el pecado es infracción de la ley. A ver, si los bebés no pueden conocer la ley de Dios o entenderla, ellos no pueden cometer infracción, no pueden ser pecadores y, por ende, como dice Led, no pueden ser enemigos de Dios. Y el clímax, o el mejor ejemplo de esto, lo comprobamos con el propio Jesús, en su tan famosa escena con los niños, en donde este aquí se molesta porque el resto no deja que los niños se les acerquen. Y es aquí cuando dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño, simplemente no entrará en él. Y luego después los toma en los brazos y los bendice. Sí, es cierto, Jesús se refería a los niños, no a los bebés, que es el tema principal de este video. A ver, pero si para Jesús los niños ya eran un ejemplo claro a imitar para obtener este reino de Dios, ¿con cuánta mayor razón los bebés, quienes son la inocencia encarnada? ¿Se imaginan, por ejemplo, a Jesús diciendo, dejen que los niños vengan a mí, a pesar de que sean enemigos de Dios, como dice Led? Esto automáticamente rompería el contexto del texto, al ponerlos a ellos como ejemplos a seguir. Además, los discípulos de Cristo, recordemos que al parecer ellos creían que el pecado era algo heredado, porque cuando vieron al ciego de nacimiento, le preguntaron de inmediato a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y bueno, ahí Jesús les explica que esto del pecado no tenía nada que ver, que ni él ni sus padres habían pecado, sino que simplemente las obras de Dios se habían manifestado en él. Entonces, si no heredamos el pecado de nuestros padres, ¿por qué pensar que un niño nace siendo pecador y catalogarlo como enemigo de Dios? Entonces, volviendo al inicio, ¿tiene sentido que nuestro queridísimo tío Led catalogue como pecador a ese bebé? Quizás su único pecado en su corta estadía en este mundo haya sido que un día se cagó 7 veces. Bueno, ahí hasta yo me enojaría, pero nunca le diría enemigo de Dios, simplemente le diría pequeño rufián cagón. Así es que, Stephen, no hable tonteras. Además, en otra parte de su discurso, vuelve a poner a un bebé como ejemplo para una de sus enseñanzas. Escuchémoslo. Cuando un bebé que está dormido se despierta de repente en mitad de la noche porque oye un ruido, se asusta, ¿verdad? Y empieza a llorar. Pero si sus padres lo toman en brazos y lo calman hablándole con cariño, entonces se tranquiliza. Bueno, David, en Salmos 55, 16 a 18, dijo que cuando estaba intranquilo, le pedía ayuda a Dios, y Jehová oía su voz y le daba paz. Algo no me hace sentido en esta comparación, ya que ahora sencillamente Led se olvida por completo de ese pequeño enemigo de Dios, que en otra parte de su mismo discurso mencionaba tan tajantemente. Ahora dice que los amorosos padres le hablarían con cariño a su bebé para calmarlo y lo tomarían en brazo. Y sí, ahora la referencia al bebé tiene que ser con ternura, porque la comparación hace alusión directa a cómo Jehová trató a David. Pero siguiendo la lógica de su mismo discurso, estos padres tendrían que decirle a su bebé, «Oh no, otra vez está llorando este pequeño enemigo de Dios». Por supuesto, cada ejemplo y cada expresión que dice o hace Led es de acuerdo al contexto, aunque esto contradiga a su propio discurso. Esto, por cierto, es muy común dentro de la organización. Otra cosa a tener en cuenta es que quizás para alguien que no conoce del todo a los testigos de Jehová, claro, esta declaración de Led refiriéndose a los bebés como enemigos de Dios le pudiera parecer desafortunada o fuera de lugar. Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de un supuesto portavoz terrenal de Dios. Led no es cualquier hombre. Sí, este caballero de muecas exageradas no es cualquier testigo de Jehová. Él forma parte de este supuesto conducto entre lo divino y lo terrenal.
por supuesto, según ellos. Así es que si vemos las cosas de manera mucho más amplia, esto claramente merece una consideración. Amigos, me interesaría saber qué piensan ustedes. Más allá de esta discusión o debate teológico que se pudiera formar en torno a la vinculación de Adán con el pecado en los recién nacidos. Porque para hablar de ello tendríamos que partir investigando si Adán existió o no. Pero ese es otro tema. Me interesa saber qué piensan ustedes acerca de las palabras de Led. ¿Cómo lo ven bajo su óptica y su raciocinio humano propio? Para quien se anime a ver por completo el discurso y sacar sus conclusiones, dejaré en la descripción el link. Lo curioso es que la asamblea se llama Busquen la Paz. No sé qué paz busca Led honestamente con este tipo de declaraciones. Una última cosa antes de terminar, es que se llevará a cabo una protesta pacífica el día 9 de julio de este año en distintos beteles contra la Watchtower y el sinnúmero de cosas que suceden dentro. Y Chile, mi país, porque sí, soy chileno, también será presente en esta protesta. No podré estar allí, lamentablemente, por temas laborales y temas de distancia. Vivo casi al otro lado del país. Aún así, la invitación es para quien pueda asistir y quien pueda apoyar que lo haga. Tengo entendido que México y Panamá también lo harán. Así es que la invitación está. Y que todo salga bien, solamente esperar que todo salga bien. A ver, yo soy muy honesto con esto. Durante mucho tiempo fui bastante reacio a este tipo de manifestaciones o cualquier cosa que se le parezca, porque lo único que logran es victimizar aún más a los testigos de Jehová. Que digan que son víctimas de persecución, que se aferren aún más a su religión y a su organización, y que digan que el mundo está en contra de ellos, lo que finalmente se traduce en más paranoia. Pero es una cosa por otra. Me di cuenta que sí es importante denunciar. Es importante sacar a la luz lo que siempre se intenta tirar bajo la alfombra. Denunciar el tremendo aislamiento social que vive quien se aparta de la religión. A veces esta ley del hielo es de toda su familia, y esto se traduce en depresiones. Denunciar el sectarismo, el sesgo cognitivo. En mi video anterior hablaba acerca del pensamiento único, que tiene mucha relación con esto. Denunciar el tema de los abusos sexuales y el manejo con ello. Denunciar las falsas predicciones que han hecho a lo largo de su historia y cómo esto ha afectado a la vida de la gente. Denunciar el negocio inmobiliario, etc. Entonces, sí me parece correcto que esto se lleve a cabo, pero siempre con respeto. Amigos, un fuerte abrazo, gracias por ver este video y cuestiónenlo todo. Adiós.